Hola chicas y chicos, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a ver aquí es el envenenamiento provocado por toxinas de ofidios. Recuerden que toxinas es el término utilizado en toxicología para definir aquellas sustancias tóxicas que tienen su origen en seres vivos, es decir, que son provocados o producidos por seres vivos. Y en este caso vamos a hablar de zootoxinas. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso son animales. Y vamos a presentar un poco la distribución geográfica de las serpientes que existen en Argentina. Es muy importante que ustedes recuerden ese concepto que charlamos el otro día vía Zoom, en donde la toxicología tiene mucho de regional y van a tener que tener en cuenta los tipos de accidentes provocados por anfibios de acuerdo a la zona en donde vivan o donde se vayan a vivir, porque no todas están en las mismas regiones como van a ver ahora. Este es el caso de Botrops alternatus. La yarará o víbora de la cruz es una serpiente grande. En el caso de la hembra puede llegar a medir 1,60 m o 1,70 m. Y fíjense las características que tiene en sus diseños que parecen herraduras. Acá estoy dibujando una. Y son serpientes muy bonitas, no son agresivas en la medida que ustedes no se acerquen. Se llaman también víbora de la cruz porque a veces esta línea está extendida hacia acá adelante, formando una cruz, ¿sí? Los machos suelen ser un poco más pequeños. Esta serpiente tiene amplia distribución, se encuentra aquí en Buenos Aires, la pueden encontrar en La Plata, ¿sí? En la zona de Berisso y Ensenada. Fíjense que también hay un manchón central correspondiendo a Sierra de la Ventana y también se encuentra en el sur de la provincia y obviamente se encuentra en todo lo que es la región central y noreste de Argentina y es probablemente la serpiente que más accidente provoca tanto en animales como en seres humanos. Botrops diporus se llama yarara chica porque bueno, su tamaño es mucho más modesto que la anterior. La hembra, acuérdense que las hembras son más grandes, llega a medir 1,30 m, excepcionalmente un poco más. Aquí la foto está un poco difusa, pero fíjense que algo se nota esa herradura, aunque no tan en detalle como en el caso de la serpiente anterior. La distribución geográfica de Botrops diporus es esta, quiere decir que para la provincia de Buenos Aires no deberíamos esperar un accidente provocado por esta serpiente. Sí es muy frecuente en la zona central y en la zona cuyana de Argentina y obviamente también en el NEA y parte del NOA. Botrops amodiptoides es yararañata. Esta se caracteriza porque tiene aquí adelante una escamita que cuando se la ve de costado a la serpiente parece que tiene una nariz respingada. Y es endémica de Argentina, es decir, esta es autóctona de nuestro país. Fíjense la distribución geográfica tan particular que tiene, llega inclusive hasta la provincia de Santa Cruz y es toda una franja que abarca parte de la región NOA, de la región de Cuyo, la región central y obviamente la Patagonia y también con una pequeña franja en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta es una serpiente pequeña, mide aproximadamente 1,10 m, pero provoca bastantes accidentes, sobre todo en provincias como La Pampa y San Luis. Botrops jararaca o yararaca o jararaca es una serpiente de gran tamaño que puede llegar a medir 1,80 m aproximadamente. Esta foto me sirve para mostrarles algunas características importantes. Fíjense ustedes que acá tienen el ojo, acá tienen la nariz o el espiráculo por donde respiran y lo voy a pintar ahora de color celeste. Esto se llama foseta loreal. Es un órgano termosensible, de tal manera de que las serpientes utilizan eso para poder detectar a sus presas mediante calor, ¿no es cierto? Y también huelen con la lengua, es decir, van tocando con esa lengua bífida que poseen el piso, ¿no es cierto?, el suelo, de tal manera de determinar la presencia de alguna presa, ¿no es cierto?, previo a la mordedura o posterior a la mordedura.
Este es el caso de Botrops jararacusu o yararacusu o jararacusu o tapete dorado del portugués. Fíjense el diseño que tiene, bastante particular. No se nota mucho la herradura, pero al costado de la misma hay una franja de escamas de color amarillento claro, ¿no es cierto? Un crema. Esta es una serpiente también bastante grande, con algunos ejemplares que pueden llegar a medir hasta 2 metros. Y finalmente tenemos a Botrops moyeni, que se llama lanzadera o lanzadeira, porque esta serpiente grande de 1,80 m puede dar hasta 3 saltos cuando se escapa o cuando va a defenderse, es decir, puede llegar a seguirte, es bastante temperamental y no es bueno encontrarse con ella. Pero estas 3 serpientes que acabamos de mencionar para ventaja nuestra, por así decirlo, se encuentran exclusivamente en la provincia de Misiones. Y eso va a hacer de que el tipo de suero antiofídico o antiveneno hay un tipo, ¿no es cierto?, que sea exclusivo para la provincia de Misiones. Muy bien. Crotalus durisus terrificus es el nombre científico de cascabel. Esta es una serpiente preciosa, a mí particularmente es la que más me gusta. Fíjense ustedes, les voy a marcar con amarillo la foseta loreal, que está aquí, entre el ojo y entre el orificio nasal, y ahí tienen la lengua bífida que utilizan como órgano de la olfacción. Y acá tienen pintado de verde el famoso cascabel, que en su interior tiene pequeñas escamitas, y eso indica un poco la edad que tiene el ejemplar. En este caso tiene un promedio, contando esos eslabones del cascabel, de aproximadamente 7 u 8 años o un poquito menos, ¿sí? Es una serpiente que puede llegar a medir 1,30 m, máximo 1,50 m. Si prestaron atención a las fotos o vuelven para atrás, miren las escamas son carenadas en todas estas serpientes, tienen una línea central, y eso es algo bastante característico de las serpientes venenosas, que tenga el cuello triangular, que tenga la pupila elíptica, etcétera, etcétera, no necesariamente las podemos considerar como venenosas, y hay muchísimo que se puede hablar al respecto, así que nunca se guíen por esas cuestiones. Ustedes tienen que guiarse exclusivamente por la clínica, ya que los accidentes provocados por yarará, por cascabel o por corales son totalmente diferentes, como vamos a ver en breve. Esta serpiente hasta el momento tiene esa distribución, por lo cual no deberíamos pensar que ocurre un accidente provocado por cascabel en la provincia de Buenos Aires, pero si se mudan a algunas de estas provincias en donde está delimitada su presencia, sin duda tienen que considerarla en el diferencial. ¿Estamos? Muy bien, acá tenemos a Micrurus, es decir, a las corales. Para que no se confundan, esta es la cabeza, y fíjense lo que hace con la cola, ¿no es cierto? La está levantando, exponiendo como en forma amenazante, o como si esa fuera la cabeza, de tal manera de que si un agresor la ataca, pierde esa parte y no una parte vital como es la cabeza, que obviamente culminaría con la vida de la serpiente, ¿no es cierto? Acá tienen una que es verdadera. En la naturaleza ocurre algo llamado aposematismo, es decir, hay animales que imitan a los peligrosos. Por ejemplo, las mariposas monarcas son venenosas y hay mariposas que son muy parecidas a la monarca, entonces eso hace que las aves no las coman. Bueno, en el caso de las serpientes también, solo que esta sí es verdadera. ¿Y cómo se pueden dar cuenta ustedes? Bueno, fíjense que en esta parte tienen que los anillos son completos, tanto en dorsal como ventral. Acá estoy indicando en amarillo que es ventral, ¿no es cierto? Entonces, cuando los anillos son completos, es una coral verdadera. Y otra cosa que se cumple es la siguiente. Cuando vos considerás la cantidad de anillos negros que hay entre dos anillos colorados, si el número es impar, entonces se trata de una coral verdadera. Y fíjate que acá tenés 1, 2 y 3. Entonces estamos hablando de una coral verdadera. ¿Estamos?
Esta, particularmente la especie Mesopotamicus, se encuentra en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Altirostris tiene una distribución más amplia, ninguna de las dos están en la provincia de Buenos Aires, aunque sí existen algunos ejemplares como Pyrrhocryptus que están en Buenos Aires, es decir, hay corales también en Buenos Aires. Y fíjense, esta llamada Micrurus corallinus, también como nombre vulgar coral, que es diferente a la anterior, es decir, en este caso es verdadera porque fíjate que entre dos anillos rojos tiene un número impar de anillos negros, ¿eh? Y esta es exclusiva de la provincia de Misiones. Es decir, Misiones por su ubicación geográfica, hace muchísimo tiempo formaba parte de Brasil. Bueno, luego de la guerra de la Triple Alianza quedó para Argentina, entonces está metida y si conocen Misiones, sus fronteras en algunos puntos no están bien definidas entre lo que es Paraguay hacia el oeste y el resto de la provincia noreste hacia Brasil. Entonces las serpientes pasan sin ningún tipo de problema, por eso tiene algunos ejemplares que son propias de esos países. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo van a considerar ustedes la gravedad del envenenamiento provocado por serpientes? Y acá hablamos de envenenamiento y no de intoxicación, ¿sí? Por el hecho de que estamos hablando de una toxina. Entonces, cuando ustedes hablen de los accidentes provocados por serpientes, se refieren como envenenamiento. ¿Estamos? O sea, es incorrecto decir intoxicación por yarará. A lo sumo pueden decir intoxicación por veneno de yarará, pero se trata de envenenamientos. Bien, cantidad de veneno inoculado. Lo que está representando estos gráficos es lo siguiente. Hacia abajo una serpiente que en realidad no es una venenosa, es una constrictora, pero bueno, es para indicar que recientemente ha comido, entonces ha utilizado mucho de su veneno y probablemente la cantidad que inocule sea mínima. Entonces ese tipo de accidentes van a ser de tipo leve o también se llaman mordida seca. ¿Por qué? Porque la serpiente ya ha utilizado veneno, entonces inocula una poca cantidad. Mientras que la de arriba está representando a una serpiente que está hibernando, termina la época fría y luego sale con sus glándulas de veneno totalmente cargadas, por lo cual la cantidad que puede utilizar es importante. Les cuento, las víboras tratan de no utilizar el veneno, les cuesta muchísimo producirlo, aproximadamente entre 2 a 3 meses para que estén cargadas las glándulas, entonces cuando se alimentan racionan la cantidad de veneno que utilizan, pero cuando se defienden utilizan todo lo que tienen. Entonces, supónganse si son 3 perros atacados por una misma serpiente, el primero va a recibir una gran cantidad de veneno, el segundo una menor y el tercero probablemente tenga una mordida seca. ¿Se entiende? Bien, el sitio anatómico de la mordedura también está relacionado con la frecuencia. La mayoría de los accidentes que ocurren en caninos y que ocurren en equinos se dan tanto en la cabeza, en el rostro, como en los miembros anteriores. Básicamente en el rostro porque el animal, por curiosidad, en el caso del perro, o por alimentarse, en el caso del caballo, al agachar la cabeza son mordidos justamente en esa región. Y en el caso de los miembros anteriores, más que nada porque las pisan. En los posteriores es mucho menos frecuente, también por pisarlas, y en el resto del cuerpo es lo menos frecuente, ¿sí? Y obviamente son más graves los accidentes provocados tanto en miembros anteriores como en la cabeza, porque bueno, en el caso de la cabeza, la proximidad con el sistema nervioso central, y en el caso de los miembros anteriores por el hecho de que a veces, ocasionalmente, la mordedura es intravascular en la vena cefálica antibraquial, lo cual hace de que el veneno se distribuya rápidamente pasando también por el sistema nervioso central. Con respecto al peso y talla de la víctima, bueno, obviamente que aquí el chihuahua, si es mordido por una yarará, supónganse de una yarará grande de 1,60 m, tiene menos chances de sobrevida que un gran danés, ¿no es cierto? De todas formas, es importante que ustedes consideren que no importa la talla del animal al momento de la utilización del suero antiofídico. Es decir, ya lo vamos a ver en breve, pero si ustedes determinan que
se necesitan 3 frascos ampollas, son 3 frascos ampollas para el chihuahua o 3 frascos ampollas para el gran danés, porque lo que ustedes necesitan es neutralizar la cantidad de toxina circulante. No es una cuestión de que pongo un poquitito de acuerdo a miligramos kilo y después pongo otro poquitito. No, no, no. Acá se cumple la ley del todo o nada. Es decir, o no dan el suero antiofídico cuando no se necesita, o lo dan y lo dan por completo. Ya vamos a explicar eso. Bueno, obviamente como en cualquier otra enfermedad, no solamente esto involucra a las intoxicaciones, sino a cualquier enfermedad de cualquier etiología, tiene menos chance de sobrevida un paciente inmunosuprimido, mal alimentado, parasitado, etc. Vamos a clasificar a los accidentes de acuerdo al género que lo produce. En este caso, hablando del botrópico, nos estamos refiriendo a las yarará. Entonces, el accidente botrópico se caracteriza porque su veneno es necrotizante. Esta foto espantosa que están viendo aquí es debida a que a este muchacho de 14 años se le ha aplicado el torniquete aquí. Le han hecho un torniquete aquí. Fíjense, vamos a hacer la idea de que han hecho un torniquete aquí. Entonces aquí da la vuelta. Y eso hace de que el veneno se concentre en toda esta región. Entonces, obviamente que tiene toda la posibilidad de provocar sus efectos de destrucción tisular o necrosis. Entonces, como se estarán imaginando, el único tratamiento posible aquí es la amputación. Por eso, si llegan a tener un paciente que llega a la consulta con collar y con bozal, con los recaudos pertinentes, quítenle el collar y quítenle el bozal. Cuidado cuando lo hagan, obviamente, ¿sí? Porque he visto algunos colegas dejarles el collar y luego, el bozal, pues de tipo canastilla, por ejemplo, se dematiza, como van a ver ahora, y lo que ocurre es que se necrosa la piel. Así que bueno, quítenle todo. El edema, fíjense acá el caso de una persona mordida por Botrops neviedi. Botrops neviedi es un nombre alternativo a Botrops diporus, es decir, a la yarará chica. Y fíjense ustedes que está la mano de esta persona hinchada, mordida por una yarará, y que inclusive también aquí pueden ver algunas ampollas. Aquí hay una y aquí hay otra. Y acá hay signos de necrosis. Y bueno, todo lo que ven ahí es edema. Y también puede provocar hemorragia. Fíjense que estas ampollas o flectenas hemorrágicas son también características del accidente botrópico, pero más en humanos. Realmente este tipo de lesión no es frecuente en animales domésticos. Entonces, este tipo de accidente, el botrópico, puede tener efectos locales o bien sistémicos y se clasifica como un síndrome histotóxico, hemorrágico, hipotensivo. ¿Vamos? Muy bien. La capacidad necrotizante del veneno de las yarará es debida a la presencia de fosfolipasas, miotoxinas y enzimas proteolíticas. Las tres en conjunto provocan necrosis de las células de todo tipo, entonces tienen daño de los tejidos. Hay un refrán que dice que cuando la yarará no mata, estropea, ¿sí? Edematizante debido al proceso de inflamación indirecta, es decir, a la respuesta inflamatoria propia del individuo con factor de necrosis tumoral, interleuquinas, prostaglandinas, leucotrienes, es decir, toda la respuesta propia del individuo a un agente extraño, como es el caso de la toxina de la serpiente, y debido también a toxinas de tipo hemorragíparas. Y es un veneno hemorrágico porque en su composición existen enzimas de tipo hemorraginas o bien tipo trombina o thrombin-like del inglés, que lo que hacen es consumir el fibrinógeno. Entonces lo que se instaura es una coagulopatía por consumo. Entonces los tres signos cardinales que van a tener en el accidente botrópico son un miembro, un rostro del paciente edematizado, bien espectacular, con puntos de inoculación sangrantes, es decir, donde mordió la yarará va sangrando, y eventualmente necrosis, la cual va a ser más o menos evidente de acuerdo a la cantidad de veneno inoculado y por consiguiente de la gravedad del envenenamiento.
Los signos locales que pueden aparecer en este envenenamiento son, fíjense, las marcas de los colmillos que pueden ser dobles o puede ser única. Acá hay una, acá hay otra. Este ya es un caso resuelto. Fíjense que ya es una lesión cicatrizal. Y pueden encontrar, como les dije, las dos, una sola. A veces pueden encontrar como una especie de arañazo porque el animal zafa, es decir, o zafa la serpiente o zafa el perro o el caballo en el momento de quitarse a la serpiente del cuerpo, ¿no es cierto? Y raramente pueden encontrar un colmillo enganchado, ¿sí? Que para la víbora no es un problema porque después lo reemplaza sin inconvenientes. Bueno, volví a marcar ahí los orificios. Sangrado por la herida, fíjense ustedes que aquí se nota, voy a marcar con amarillo, un orificio donde emana sangre y el otro orificio donde sangra un poco menos. Ya que los tienen ubicados, los voy a borrar para que vean bien la sangre. Fíjense cómo la sangre sale del punto de inoculación, pero también existe rinorragia. También se ve rinorragia, aparte de todo el edema que tiene el paciente en la región lateral izquierda del rostro. El edema, fíjense, este paciente mordido por una yarara, el edema que tiene en el rostro, obviamente ha sido mordido en el rostro. Si fuera en el miembro lo tendría edematizado, en el miembro torácico, en el miembro pelviano. Las ampollas, bueno, les comenté que eran más de pacientes humanos, ¿sí? De personas. Y la necrosis y pérdida de sustancia, en donde ustedes ven aquí la mordida de yarará en la zona del casco de un equino, y ustedes saben lo que implica para, bueno, esto es obviamente de una necropsia o eventualmente una eutanasia y luego una necropsia. La pérdida del casco en el caballo ya saben lo que implica. El problema con el caballo es que es extremadamente sensible al veneno de la yarará y la laminitis, ¿sí? Previa a la pérdida del casco puede darse ya sea porque la mordida fue ahí, en esa zona como están viendo, o bien pudo ser en otro lugar, pero por efecto sistémico ocurre la infosura o laminitis, ¿sí? Bien, los sistémicos, sangrado por agotamiento del fibrinógeno, recuerden que es una coagulopatía por consumo, oliguria, anuria y falla renal debido a que la mioglobinemia a consecuencia de la rhabdomiólisis hace de que posteriormente esa mioglobina impacte en riñones provocando una enfermedad renal aguda. Náuseas y vómitos que son más frecuentes en personas, aunque pueden ver a los caninos, por ejemplo, relamiéndose todo el tiempo como nauseosos. Hipotensión por la hemorragia sistémica y el shock hipovolémico, y falla multiorgánica y muerte que ocurre generalmente en aquellos casos en donde hay gran cantidad de veneno inoculado, por ejemplo en una zona de las pintadas de color rojo en el canino, como por ejemplo miembros anteriores o bien el rostro. Con respecto al accidente provocado por las cascabeles, es decir, Crotalus durisus terrificus o accidente crotálico, este es totalmente diferente al anterior. Ya van a ver por qué. Este veneno es neurotóxico, ¿sí? Fíjense la facies neurotóxica que presenta esta persona. Es una fotografía del Instituto Butantan, en donde esa ptosis palpebral es característica del envenenamiento provocado por estas serpientes. Y otro signo muy característico es que provoca rhabdomiólisis, entonces lo que ven es orina oscura de diferente intensidad el color, básicamente porque bueno, esa rhabdomiólisis provoca mioglobinemia y luego mioglobinuria, entonces además de la evidencia de la mioglobina en la orina, que la pueden detectar con tiras reactivas, existe el riesgo de enfermedad renal aguda, del mismo caso o de la misma manera que para el accidente de tipo botrópico o por yarará. Y también se pueden presentar hemorragias. Entonces, aquí el tipo de accidente se caracteriza porque los efectos locales son mínimos, es decir, no van a ver las cuestiones espectaculares que ven en el envenenamiento provocado por la yarará. No van a ver ese rostro o ese miembro totalmente edematizado, o sea, el miembro torácico, el miembro pelviano, el rostro, sino que apenas un edema mínimo, una zona hemorrágica mínima, o bien directamente están ausentes, ¿sí?
y se clasifica como síndrome neurotóxico miotóxico coagulante, ¿sí? Primero es una pequeña fase de procoagulante, pero posteriormente se torna incoagulable la sangre, aunque no con la misma espectacularidad de signos de sangrado comparado con el caso de los accidentes provocados por yarará. Bien, este veneno es neurotóxico debido a la presencia de numerosas toxinas como crotoxina, crotamina, giroxina, convulsina, que tienen esos nombres particulares debido a que cuando fueron aisladas provocaban signos particulares. Bueno, obviamente que es fácil entender que provoca la convulsina. Y en el caso de la giroxina, ¿sí?, provoca un signo similar a lo que es el síndrome vestibular. No sé si vieron alguna vez un canino con otitis, sobre todo con otitis interna, girando sobre su propio eje sin poder parar. Eso es un síndrome vestibular, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que estas cuestiones son aisladas, ¿no es cierto? Pero en realidad no se notan en un paciente mordido por cascabel porque no actúan de manera aislada, sino que el conjunto provoca un sinergismo antagonismo que en definitiva da solamente signos neurológicos como depresión principalmente, y parálisis muscular. Miotóxico, bueno, ya que una fracción del veneno produce mionecrosis, generalmente son fosfolipasas, y hemorragia debido a la presencia de las enzimas tipo trombina o trombin-like que producen una coagulopatía por consumo, o sea, se gasta el fibrinógeno. Los signos locales, fíjense que acá tenemos el caso de una persona en donde prácticamente no se ve absolutamente nada, a diferencia de lo que era la yarará. Fíjense, lo voy a marcar para que lo noten un poco, apenas un halo eritematoso y pintado de amarillo, apenas acá el sitio de inoculación de uno de los colmillos, solamente uno en este caso puedo engancharlo y es la región del pie de la persona. Entonces se puede ver el orificio del colmillo, muy poco dolor, ausencia de dolor, es decir, los humanos no manifiestan dolor y los he visto caninos mordidos por yarará en mi zona allá en la provincia de Chaco, en donde parece que el animal se va durmiendo, no tiene ningún tipo de dolor, a diferencia del accidente por yarará en donde el animal no para de quejarse del dolor que tiene. El edema es mínimo o ausente, ¿sí? Y la inflamación es mínima o nula. Entonces acá no hay signos espectaculares. Los sistémicos, tos y palpebral, como ya vieron en el caso de la persona mordida por una yarará, midriasis, nistagmo, bradicardia o taquicardia y puede haber hipertensión e hipertermia. Y fíjense ustedes aquí, este es un trabajo experimental de hace muchísimos años en donde todavía se utilizaban animales de laboratorio. Hoy, por suerte, estas cuestiones han cambiado. Fíjense con la evolución de la inoculación subcutánea, la parálisis muscular que presenta el paciente de los estriados y posteriormente fíjense la parálisis de los músculos intercostales y el diafragma, y esto ya es a las 24 horas como la muerte se produce por parálisis de los músculos relacionados con la respiración. Bien, llegamos al accidente lapídico, es decir, el provocado por las corales. Este es extremadamente raro, pero potencialmente mortal, es el más peligroso de todos. Por suerte son los menos frecuentes, las corales son extremadamente tímidas, tienen una boca muy pequeña, lo cual dificulta que puedan morder, pero cuando muerden, por ejemplo, un dedo o talones, inoculan una pequeñísima cantidad de veneno que es suficiente para poder matar a un adulto humano promedio. Entonces, este veneno es neurotóxico con una lesión local mínima. Fíjense ustedes que aquí hubo que marcar con fibra la zona de la mordedura en esta paciente del Instituto Butantan. Tosis palpebral y oftalmoplejías, similar al caso de las cascabeles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de ubicar la zona de la mordedura,
hay dos puntitos chiquititos bien cercanos. ¿Por qué? Porque las corales son bien pequeñitas, mientras que en el caso de las cascabeles, los puntos de inoculación, van a estar bien separados, ¿sí? Y parálisis muscular flácida, que provoca una muerte por paro respiratorio. La gran diferencia, si se están preguntando, con el accidente crotálico es que aquí no hay rabdomiólisis. ¿Estamos? Este es netamente neurotóxico. Entonces, los efectos locales son mínimos o ausentes y este es netamente un síndrome de tipo neurotóxico. ¿Vamos? Bien, tiempo de fijación de las toxinas. ¿Cuánto tiempo van a tardar en finalmente fijarse a sus tejidos u órganos diana, que son prácticamente todos? En el caso de las yarará, de 8 a 12 horas. En el caso de las cascabeles, de 1 a 6 horas. Y en el caso de las corales, de 1 a 3 horas. ¿Qué significan estos valores? Indican el tiempo que ustedes tienen para la administración del suero antiofídico. En el caso de las yarará, por experiencia personal y de varios colegas, el tiempo puede extenderse hasta 24 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Que considerando un accidente por yarará, tengo hasta 24 horas para administrar el suero antiofídico. Luego de ese tiempo no tiene sentido porque ya está todo fijado y no está circulando. Y acuérdense de que les dije que el suero antiofídico lo que hace es neutralizar veneno circulante. En el caso de las cascabeles, mucho menos, hasta 6 horas apenas para poder utilizar el suero antiofídico, y ni hablar con el caso de Micrurus. Ahí, perdón, está mal escrito, dice Mircrurus, pero es Micrurus. Tienen apenas 1 a 3 horas. Por eso los accidentes provocados por el género Micrurus, el accidente del apídico, son siempre considerados graves, ¿sí? Pero son rarísimos. En mi vida he visto uno, solo conozco casos en otros países como Costa Rica, ¿sí? Sí he visto por cascabel en mi provincia, en Buenos Aires, como les dije, no, y acá en Buenos Aires sí, varios accidentes provocados por yarará. Inclusive en La Plata, como les dije, accidentes en Berisso y en Punta Lara. Y en Magdalena también, ¿sí? Bien, medidas terapéuticas generales para el accidente ofídico. Reposo, ¿sí? Mantener el paciente relajado evitando maniobras bruscas. Suponete que tenés un paciente equino mordido por una yarará y te llama el propietario, no lo hagas venir a galope hasta la tranquera donde lo vas a ver porque probablemente caiga muerto el caballo en el camino. ¿Por qué? Porque comienza a distribuirse el veneno con todo, con mucha velocidad, porque aumenta la circulación sanguínea. ¿Se entiende? Identificar el tipo de accidente, primero en base a los signos y a la zona geográfica. Es decir, si vos tenés un paciente con un edema importante en la zona de la mordedura, como por ejemplo el rostro, con sangrado, ¿sí? Y con necrosis, y estás en la provincia de Buenos Aires, la única chance es de que se trate de un ejemplar del género Botrops, es decir, una yarará. Es decir, no podés hacer un diagnóstico por Crotalus porque no está en la provincia. Tampoco puedes hacer un accidente por coral, porque si bien hay algunas especies de corales en Buenos Aires, los signos no coinciden. Acordate que en el caso de las elapídicos o por corales, netamente neurotóxico. Si te llegan a traer la serpiente, bueno, es un dato plus. Pero ojo, no te guíes nunca en primer lugar por la observación de la serpiente, porque salvo que tengas muchísima cancha en la identificación, te puedes mandar un moco, te puedes equivocar. Entonces, el diagnóstico se hace en base a los signos y en base a la zona geográfica en la cual te encontrás. Si estás viviendo o te vas a vivir, a suponete, el norte de la provincia de Corrientes, entonces ahí sí, como sabes que tenés los 3 géneros, vas a tener que ver los signos. Y generalmente es fácil de ver que con ese edema y esa hemorragia corresponde, por ejemplo, a una yarará. Ahora, si observas poca hemorragia, nada de edema y estás en una provincia en donde hay cascabeles, muy probablemente se trate de cascabel. ¿Y esto por qué es importante? Porque te va a permitir la selección del suero antiofídico a utilizar. Y bueno, tratar de hacer el antiveneno cuando esté indicado lo antes posible. ¿Por qué cuando esté indicado? Porque si tenés un paciente mordido por una yarará que tiene una evolución de 5 días, no te sirve de nada poner el suero antiofídico porque ya la toxina hizo todo su efecto. Entonces, trátalo como cualquier paciente, con fluidoterapia, controla cómo están los riñones y el hígado, hace la toilette
o eventualmente el abordaje quirúrgico de la zona de la herida, antibióticos, etc. Bueno, el tratamiento específico se hace con suero antiofídico o antivenenos. Hay varias presentaciones. Estas son solo algunas. El de Atom que ves ahí abajo ya creo que no se está produciendo en este momento. Son bastante caros, son difíciles de conseguir. Hay alternativas, aunque cada vez es más difícil. Algunos son de producción farmacéutica para humanos, como el de caso Biol, pero también se pueden utilizar en animales. Y el bivalente Immunovet es de un laboratorio de medicina veterinaria. Independientemente de dónde los consigas o cuál consigas, vos tenés que considerar la cantidad de miligramos de veneno que neutraliza, ¿sí? Fíjate que para el caso de Immunovet, una ampolla de 10 mililitros neutraliza 25 miligramos de veneno de Botrops alternatus, o sea, de yarará grande. Si vos tenés un accidente de tipo leve en donde sabes que más o menos inocula 50 miligramos la serpiente, entonces vas a necesitar como mínimo 2 ampollas. Y eso es mucha plata y a veces muy difícil de conseguir, así que esto es lo ideal y ahora te voy a contar lo real. Fíjate vos, acá tenés más o menos en promedio la cantidad de miligramos inoculados para el accidente leve, moderado o grave de Botrops, de Crotalus y en el caso de Micrurus, que siempre es considerado grave. Esto es de medicina humana. Considerando, por ejemplo, el accidente botrópico, vamos a utilizar en un promedio de 1 a 2 ampollas para el leve, de 2 a 3 ampollas para el moderado y de 3 o más ampollas para el grave. Lo que estás viendo ahí son las cantidades para humanos. ¿Y cómo te das cuenta si es leve, moderado o grave? Bueno, dependiendo de qué tan extendido esté el edema, qué tan profuso sea el sangrado y si tenés manifestaciones de tipo sistémica, como por ejemplo orina oscura que está indicando hemólisis en el caso del accidente botrópico o eventualmente rabdomiólisis, que vas a poder determinarlo con una tira reactiva en orina, por ejemplo. ¿Estamos? A tener en cuenta, ¿cómo preparas la dosis? Entonces, suponete que necesitas 2 ampollas. Bueno, si es liofilizada, la reconstituís con solución salina sin agitar fuerte, simplemente por inversión del frasco. O si viene refrigerado y ya líquido, suponete que tenés esa, entonces las 2 ampollas las pones en 250 mililitros, 200, 250 mililitros de salina o dextrosa al 5%, ¿sí? Esa es la manera en la cual la tenés que diluir. Y es el todo o nada, es decir, pones o no pones el suero antiofídico. ¿Cómo administras? Bueno, la haces intravenosa exclusiva. Algunos prospectos te dicen subcutánea, no te aconsejo eso porque no es buena la absorción. La intramuscular solamente para el caso, por ejemplo, del equino que te conté. Bueno, si el propietario llega a tener una ampolla en el campo, le decís que se la ponga en la tabla del cuello y luego vos vas al campo y reconsiderás, ¿no es cierto?, en base a los signos del paciente, si necesita más o no ampollas y en ese caso utilizás la vía intravenosa. Haces un pequeño volumen en 10 minutos, abrís esa solución que preparaste y si no pasa nada, continúas con el resto en un goteo que dure 1 a 2 horas. Normalmente no hay ningún problema. ¿Y por qué te digo problema? Porque este es un suero heterólogo para algunas especies, porque se obtiene a partir de la inmunización de equinos. Entonces, si fuera un caballo no tendrías problema. Si tuvieras un perro o un gato, podría hacerlo, pero en mi experiencia y en la de muchos colegas, las reacciones anafilácticas o anafilactoides en pacientes veterinarios realmente no tienen registro, sí en medicina humana, sí. ¿Puedes repetir? Sí, sí, aproximadamente luego de algunas horas notas de que no hay mejoría, de que sigue el sangrado, entonces podés hacerlo hasta un periodo de 12 horas luego de la primera administración. Es decir, si utilizaste 2 ampollas y el paciente a las 4 horas sigue sangrando, podés utilizar nuevamente 2 ampollas. Y que, bueno, como es un suero heterólogo, estés preparado o preparada para cualquier cuestión, pero te digo la verdad, hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. En mi experiencia al menos, Con respecto a la dexametasona que te estoy marcando aquí, muchos colegas lo utilizan como antiinflamatorio. La verdad que
el edema no cede con dexametasona y acordate de que el veneno de serpiente puede provocar daño renal per se o bien por efecto indirecto. Entonces no es una buena recomendación el uso de corticoides, a pesar de que muchísimos colegas dicen tratar y curar a los pacientes con esto. La verdad no es una buena idea. Otras consideraciones importantes, antibiótico terapia, ya que hasta Clostridium tetani puede haber en la boca del paciente, entonces utiliza un combo de penicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico y ahí tenés un espectro para prácticamente todo lo que hay en la boca de una serpiente, es una mordedura. Algunos dicen picadura, que en realidad no es un buen término, pero se utiliza mucho. Suero antitetánico, bueno, si lo llegas a conseguir, aunque en realidad es muy difícil de conseguir y la administración en realidad, esto es más de libro, ¿sí? Si me tengo que jugar por alguna especie, le haría en el caballo, que es muy sensible al tétano, ¿no es cierto? Y el tratamiento del dolor puede no resultar efectivo, es decir, no se te ocurra utilizar AINES porque tenés un paciente que puede estar sangrando en el caso del accidente botrópico. Y si buscas alguna alternativa, tal vez, no sé, algún opioide opiáceo, analgésico, pero la verdad es que cuando vos utilizas el suero antiofídico y cede el edema en el caso del accidente botrópico, la cosa mejora sustancialmente, ¿sí? Bien, vemos algunos casos como para terminar. Fíjate este canino que está sangrando, tiene rinorragia, ¿no es cierto? Fue mordido lamentablemente para él en la cefálica antibraquial, por más que se usó el suero antiofídico, esto es de la provincia de Corrientes, el paciente falleció. Era una cosa rara porque no manifestaba dolor, sino que se iba durmiendo y los colegas estaban confundidos, pensaban que era por una cascabel, pero ese sangrado y ese ligero edema no cerraban. Entonces lo que pasó es que bueno, fue una inoculación intravascular triste. El veneno fue rápido al sistema nervioso central. Fíjate la gran hemorragia que había en cerebro. Sí, y acá también tenés el cerebro edematizado de este paciente. Bueno, por más que se hizo suero antiofídico, lamentablemente falleció y se procedió a la necropsia. Fíjate, este es el caso de un equino que ha sido mordido en esta zona. Este es un caso de la provincia del Chaco. Y fíjate el edema que tiene en el rostro. A este caballo se le administraron 4 ampollas de suero antiofídico. Creo que tengo una más. Aquí también, fíjate cómo la saliva sale filante de la boca porque la mantiene abierta por todo el edema que tiene aquí. Y el problema con el caballo es que por el paladar blando que tiene, ¿no es cierto?, el edema hace que progresivamente tenga dificultad respiratoria. Entonces muchos colegas lo que hacen es colocar mangueras aquí, ¿no es cierto? A ver si se entiende mi dibujo, en los orificios nasales que obviamente lleguen hasta posterior, ¿no es cierto? Y se hacen unos pequeños puntitos aquí y aquí, aquí y aquí. Bueno, ojalá entiendas mi dibujo, de tal manera que el paciente pueda respirar hasta tanto haga efecto el suero antiofídico. Acá también lo tenés de costado, donde está la hemorragia y una ligera necrosis, pero aquí anduvo bien el paciente. Bueno, muy bien, con esto terminamos esta parte, espero que te haya resultado interesante y vamos a continuar con casos clínicos y algún material de lectura que esta vez va a ser en español, ¿no es cierto? El de las plantas era en inglés, pero espero lo hayan entendido porque me pareció súper interesante, pero esta vez voy a optar por algo más sencillito y más ameno, ¿sí? Así que bueno, les dejo un abrazo fuerte a todos.